Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 298. El tema de hoy es ¿cómo te habla Dios? Friodor era un joven descontrolado. Su vida consistía en comer, beber, hablar, la música, el teatro y la compañía de las mujeres. Soñaba con la fama y se involucró en un movimiento para la reforma política y social en Rusia durante el represivo reinado del zar Nicolás I. Fue arrestado, juzgado e inicialmente condenado para ser ejecutado. En una mañana muy fría, los prisioneros fueron sacados de las celdas para ser fusilados. Los guardias de la prisión empuñaron sus fusiles y apuntaron. En el último momento se levantó una bandera blanca para anunciar que el zar había conmutado su sentencia por la cadena perpetua en Siberia. Cuando a los 28 años de edad llegó a Siberia en la noche de Navidad de 1849, dos mujeres le regalaron a escondidas un Nuevo Testamento. Cuando el guardia se dio la vuelta por un instante, le sugirieron que escrutara sus páginas meticulosamente y así lo hizo. Durante el tiempo en prisión, Fyodor Dostoyevsky, el gran novelista ruso, leyó el Nuevo Testamento de cabo a rabo y se aprendió gran parte del mismo de memoria. Escribió: "Creo que no hay nadie más amoroso, profundo, solidario y perfecto que Jesús. Me digo a mí mismo con un amor celoso que no solo no hay nadie como Él, sino que nunca podrá haber nadie como Él". Encontró a Cristo por medio de la Biblia. El apóstol Pablo describe toda escritura como inspirada por Dios en 2 de Timoteo 3:16. La Biblia no solo está inspirada en el sentido de que se puede decir que los artistas, poetas, compositores y músicos están inspirados. De hecho, tiene el aliento de Dios, su espíritu en ella. La Biblia es una de las maneras principales en las que Dios te habla. Vamos a leer el primer texto de hoy y lo encontramos en Salmos 119, versos 89 al 96. Dice así: Señor, tu palabra está firme para siempre en el cielo. La gente podrá confiar en tu palabra ahora y siempre. Tú hiciste la tierra y ella perdura. La tierra sigue existiendo por orden tuyo. Todo el universo está a tu servicio. Si yo no hubiera seguido con amor tus enseñanzas, mis sufrimientos ya habrían acabado conmigo. Jamás olvidaré tus instrucciones porque ellas me mantienen con vida. Yo soy tuyo, sálvame, quiero obedecer tus instrucciones. Los perversos querían acabar conmigo, pero yo sigo siendo fiel a tus enseñanzas. He visto que todo en la vida tiene sus límites, pero lo único que no tiene límites es tu mandamiento. Amén. Primer punto, disfruta la lectura de la Biblia. Voltaire, el filósofo crítico de la cristiandad del siglo XVIII, declaró: dentro de 100 años la Biblia estará obsoleta y fuera de circulación. 100 años más tarde la Biblia era más popular que nunca. Su propia casa de París fue convertida en una fábrica de Biblias que producía muchísimas Biblias por hora a toda máquina. Cuando escuchemos atacar la Biblia, es bueno recordar que los ataques no son nada nuevo. La palabra de Dios es eterna. A pesar de todos los ataques sufridos, la Biblia ha sobrevivido. Tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece para siempre. Estableciste la tierra y quedó firme. Lo dice versículos 89 al 90. La Biblia es un deleite. Describe las escrituras que ha leído como mi delicia. Es un apropiado y muy apropiado que este salmo, el cual es el más largo de todos, trate exclusivamente de las escrituras. Cuando estés sufriendo ataques, medita la palabra de Dios. Como dice: los impíos me acechan para destruirme, pero yo me esfuerzo por entender tus estatutos. He visto que aún la perfección tiene sus límites. Solo tus mandamientos son infinitos, lo dice el verso 95 y 96. Los mandamientos de Dios están para protegerte y recordarte que la palabra de Dios te librará de todo daño. Dice en el verso 93: jamás me olvidaré de tus preceptos, pues con ellos me has dado vida. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdame cada día a meditar en tus palabras eternas y encontrar deleite en la lectura de la Biblia. Te doy gracias por tu palabra que me da vida. En el nombre de Jesús, amén.
Vamos ahora a 2 de Timoteo capítulo 3 versos del 1 al 17. Seguimos en la PDT, Palabra de Dios para Todos. Los últimos días. Recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. No sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres. Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. Algunos de ellos entran a las casas y conversen a mujeres débiles llenas de pecado que se dejan llevar por toda clase de malos deseos. Aunque ellas siempre tratan de aprender, nunca terminan de entender la verdad. Ellos están en contra de la verdad como Janes y Jambres, quienes estaban en contra de Moisés. Tienen mentes retorcidas y han fracasado en la fe. Pero no tendrán éxito en lo que hacen y así todos verán lo tontos que son, como pasó con Janes y Jambres. Instrucciones finales. Pero tú me conoces, sabes lo que enseño y cómo vivo. Sabes también el propósito de mi vida, que tengo fe, paciencia y amor, y que no me doy por vencido ante la persecución ni el sufrimiento. Te enteraste de la clase de persecuciones que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de cómo el Señor me salvó de todo eso. Pues todo el que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios será perseguido. Pero los perversos y los engañadores irán de mal en peor, engañarán y serán engañados. Pero tú sigue practicando las enseñanzas que has aprendido. Sabes que son ciertas porque conoces a quienes te las enseñaron. Desde niño conoces las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio. Esa sabiduría te lleva a la salvación a través de la fe en Jesucristo. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Segundo punto, busca a Jesús al leerla. Toda la Biblia consiste en Jesús. El verso 15 dice: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Jesús. Pablo escribía a una sociedad que no era muy distinta de la nuestra y les decía: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Pablo los describe como gente que aparentarán ser piedosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Eso lo encontramos en los versículos 1 al 5 que acabamos de leer. Con esto describe tanto un mundo secular de gente nominalmente amable que tiene una apariencia de piedad, pero que niegan su poder. Si a la gente se le pregunta, dicen que son cristianos, como a algunos que se esfuerzan mucho en oponerse a la verdad. Tú estás llamado a ser diferente. La presión del mundo es muy fuerte y Pablo escribe: pero tú, señala sus enseñanzas, su estilo de vida, su propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones y sufrimientos. Advierte que asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo. Versos del 10 al 12. Que no te sorprenda la oposición. Mantente firme como la roca en las sagradas escrituras. Verso 15. Algunos libros informan e incluso reforman. La Biblia transforma. Un hombre se quejó a su pastor de que no leía la Biblia porque ésta interfería con su trabajo. Cuando le preguntó cuál era su trabajo, respondió: soy ladrón. La Biblia no se dio para que simplemente aumentaras tu conocimiento, te fue dada para cambiar tu vida. El propósito de la Biblia es dirigirte a Cristo. Las Escrituras pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Jesús dijo: las Escrituras dan testimonio en mi favor.
Juan 5:39. Como explicó Martín Lutero, el gran reformador, la Biblia es la cuna en la que Jesús se encuentra. Cada una de sus palabras resuena a Cristo. Yo, como muchos otros, llegué a la fe en Cristo leyendo la Biblia, pero por la Biblia no solo vine una fe inicial, es lo que alimenta continuamente tu crecimiento en la fe, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Lo dice 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Como dice el catecismo, la Escritura está escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y tiene a Dios como su autor. La Biblia es nuestra autoridad en todos los asuntos de la vida y la fe. En ella descubre lo que Dios dice y por tanto lo que deberías creer acerca del sufrimiento de Jesús, de la cruz y de todo. También es en la Biblia donde encuentras lo que está mal a los ojos de Dios y cómo puedes vivir una vida recta. Alimentarse de la Biblia es el camino para estar capacitado para toda buena obra, como lo dice el verso 17. Vamos a orar. Amado Señor, gracias porque me capacitas cada día al estudiar tus palabras, sopesarlas, meditarlas y escuchar a tu Espíritu. Oro para que me acerque más y más a Jesús y sea transformado a una semejanza a medida que pase el tiempo en tu presencia, a semejarme más a ti. Señor, hoy te pido que cada día tu palabra renueve nuestras fuerzas y transforme todo nuestro ser. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer Jeremías, capítulo 50, desde el versículo 11 hasta el capítulo 51, verso 14. Jeremías 50, verso 11, dice así: porque ustedes se alegraron, gozaron destruyendo mi propiedad. Salten como novilla en el potrero, relinchen como caballos sementales. Pero su mamá quedará humillada, la que los dio a luz quedará en vergüenza. Será la última de las naciones hecha un desierto, sequedal y páramo. Debido al enojo del Señor no será habitada, sino que quedará completamente desierta. Todo el que pase por allí quedará impresionado al ver todas las heridas que recibió. A sus posiciones arqueros alrededor de Babilonia, tiren contra ella y no ahorren flechas, porque ha pecado contra el Señor. Rodéenla y griten: Babilonia se rinde. Caen sus torres, se derrumban sus murallas. Esta es la venganza del Señor. Vénguese de ella y háganle a ella lo mismo que ella les hizo a otros. Aniquilen al que siembra en Babilonia y al que usa la hoz en la cosecha. Ante la espada del opresor, cada cual volverá a su pueblo, cada uno a su tierra. Israel es un rebaño descarriado dispersado por leones. Primero se lo devoró el rey de Asiria y después Nabucodonosor, rey de Babilonia. Lo que hizo fue roerle todos los huesos. Por eso el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, dice: castigaré al rey de Babilonia y a su tierra de la misma manera que castigué al rey de Asiria. Haré regresar a Israel a su campo y que coma pasto el Carmelo y en Basán. En los montes de Efraín y Galaad tendrá comida en abundancia. En esos días, en aquel tiempo, dice el Señor, se buscará la maldad de Israel, pero ya no aparecerá. Buscarán la maldad de Judá, pero tampoco la encontrarán, porque yo perdonaré a los que dejé con vida. Lanza tu ataque contra la tierra de Meratallín y los habitantes de Pecot. Mátalos a espada, acaba con ellos, dice el Señor. Cumple fielmente mis órdenes. En el país se oye estruendo de guerra y gran destrucción. Cómo ha sido quebrado y cortado el martillo de toda la tierra. Cómo ha quedado desolada Babilonia en medio de las naciones. Te tendí una trampa, Babilonia, y ni cuenta te diste. Te hallaron y te conquistaron porque te opusiste al Señor. El Señor abrió su arsenal y sacó las armas de su ira. El Señor Dios Todopoderoso tiene una misión de cumplir en el país de los babilonios. Rodeen a Babilonia y atáquenla. Abran sus graneros, amontónenla y destrúyanla por completo. No dejen nada de ella. Maten a todos sus novillos, llévenlos al matadero. Pobre de ellos, porque les llegó la hora del castigo.
Se escuchan voces de la gente que huyó, son los que se escaparon de Babilonia. Vienen a anunciar en Sión la venganza del Señor nuestro Dios, la venganza por lo que sucedió en su templo. Llamen a los arqueros en contra de Babilonia, a todos los que usan el arco, acampen alrededor de ella y no dejen escapar a nadie. Páguenle conforme a sus obras, trátenla como ella trató a los demás, porque fue arrogante con el Señor, el Santo de Israel. Por eso sus jóvenes caerán muertos en las calles y todos sus soldados morirán en ese día, dice el Señor. Estoy en contra de ti, nación soberbia, dice el Señor Dios Todopoderoso. Ha llegado la hora de tu castigo. El soberbio tropezará y caerá, y nadie lo ayudará a levantarse. Incendiaré todas sus ciudades y el fuego consumirá todo alrededor tuyo. El Señor Todopoderoso dice, tanto el pueblo de Israel como el de Judá están oprimidos. Sus enemigos los tienen prisioneros y no los dejan en libertad. Pero su Redentor es más fuerte. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Él se encargará de defenderlos. Traerá paz al país, pero terror a los habitantes de Babilonia. El Señor dice, guerra a Babilonia, a sus habitantes y a sus altos funcionarios y a sus sabios. Guerra a sus charlatanes que enloquezcan. Guerra a sus soldados que tiemblen de terror. Guerra a sus caballos y sus carros de combate. Guerra a sus mercenarios que se vuelvan como mujeres. Guerra a sus tesoros que sean saqueados. Guerra a sus aguas que se sequen, porque es una tierra de ídolos que hacen perder la razón. Las bestias del desierto se alojarán allí junto con los avestruces. Jamás volverán a ser habitada. Nunca más se vivirá allí. Será como sucedió en Sodoma y Gomorra y sus ciudades vecinas cuando fueron destruidas. Nunca más volverá alguien a vivir allí, ni siquiera alojarse temporalmente. Es la decisión del Señor. Viene un pueblo del norte, desde el último rincón de la tierra. Se alistan para venir una gran nación y muchos reyes. Vienen armados con arcos y lanzas, son crueles y sin compasión. Su voz ruge como el mar cuando avanza su caballería. Marchan en formación de combate contra ti, Babilonia. Al recibir esta noticia, el rey de Babilonia se sintió desfallecer. Se ha apoderado de él la confusión y siente dolor como el de una mujer que da luz. Como león que sale a los matorrales del río Jordán a las verdes praderas, así de rápido ahuyentaré de su país a los de Babilonia. Nombraré sobre ellos a quien yo elija, porque ¿quién es como yo? ¿Quién puede desafiarme a mí? ¿Qué pastor se me enfrenta? Escucha entonces el plan que el Señor tiene decidido contra Babilonia, lo que ha preparado contra el país de los babilonios. De seguro que los más pequeños del rebaño serán arrastrados y sus praderas quedarán desoladas. La tierra tiembla por el sonido de su caída. Se oirán sus gritos en las otras naciones. Jeremías capítulo 51. El Señor dice, levantaré un viento destructor contra Babilonia y los habitantes de Leb-Camai. Enviaré extranjeros contra Babilonia que la echarán al aire hasta dejarla vacía. Cuando llegue el día de su sufrimiento, la atacarán por todas partes. Que el arquero no tense su arco, que no se ponga su coraza. No les perdonen la vida a sus jóvenes. Aniquilen completamente a su ejército. Caerán muertos en la tierra de los babilonios y traspasados a lanza en las calles, porque aunque Israel y Judá han llenado de pecado su país contra el Santo de Israel, ellos no han sido abandonados por su Dios, el Señor Dios Todopoderoso. Huyan de Babilonia, sálvese quien pueda, no se hagan matar por el pecado de ella. Es hora de la venganza del Señor, Él les dará su merecido. En manos del Señor, Babilonia era una copa de oro que emborrachaba a todo el mundo. Las naciones se enloquecieron porque bebieron de su vino. Pero Babilonia caerá de repente y quedará hecha a pedazos. Lloren por ella. Traigan bálsamo para su dolor, tal vez se cure. Intentamos curarla, pero no ha sanado. Abandonémosla y vuelva cada uno a su tierra, porque su castigo ha llegado hasta los cielos. Se elevó hasta las nubes. El Señor nos ha hecho justicia. Vamos y contemos en Sión lo que ha hecho el Señor nuestro Dios. Afilen sus flechas, carguen sus armas. El Señor ha despertado el espíritu de los reyes de Media, porque tiene el plan de destruir a Babilonia. Esta es la venganza del Señor por lo que le hicieron a su templo. Levanten la bandera de ataque contra los muros de Babilonia. Refuercen la guardia. Pongan centinelas. Preparen la emboscada, porque el Señor realizará lo que dijo y planeó contra los habitantes de Babilonia.
Tú que habitas junto a las muchas aguas y tienes grandes tesoros, tu fin ha llegado. Es el final de tu existencia. El Señor Todopoderoso ha jurado por sí mismo: te llenaré de enemigos como langostas y cantarán victoria sobre ti. Tercer punto, escucha las palabras de Dios y ponlas en práctica. Todos ponemos nuestra confianza y seguridad en algún lado. La tentación es ponerlas en nuestro dinero, educación, trabajo, salud, familia o amigos. No hay nada de malo en estas cosas, pero en última instancia solo hay un lugar absolutamente seguro en el cual depositar tu confianza: en el Señor. A lo largo de los capítulos conclusivos de Jeremías, hemos visto cómo todas las naciones han puesto su confianza y seguridad en cosas que en última instancia no pueden proveerlas. Hoy leemos cómo Babilonia confió en sus ríos y sus riquezas, como dice en el verso 13 del capítulo 51. Habitas junto a muchas aguas y eres rica en tesoros. Jeremías desmantela esas falsas esperanzas una a una. Una y otra vez, Jeremías llama a sus lectores a escuchar las palabras y las promesas de Dios en vez de las cosas del mundo. Las dos frases que se repiten constantemente es: así dice el Señor Dios Todopoderoso, y afirma el Señor. Se nos anima a escuchar sus palabras y a cumplir con todas mis órdenes, dice el verso 21, así como a proclamar la buena noticia, como lo traduce la traducción bíblica El Mensaje. En el verso 51:10, puedes edificar tu vida sobre las promesas de su palabra. Debes oír las palabras de Dios y ponerlas en práctica. Les animamos a leer Mateo capítulo 7, versos 24 al 27. Hay dos grandes cosas que el Señor promete a aquellos que escuchan sus palabras, ponen su confianza en Él y sus palabras en práctica. Primero, Él promete satisfacción. Tu apetito espiritual solo puede ser satisfecho por una relación con Dios, como lo dice Jeremías 50:19, la cual vino a ser posible Jesús. Segundo, promete el perdón completo de tus pecados y la eliminación de tu culpa. En el verso 20 dice: en aquellos días se buscará la iniquidad de Israel, pero ya no se encontrará. En aquel tiempo se buscarán los pecados de Judá, pero ya no se hallarán, porque yo perdonaré a los que dejé con vida. Lo que Dios prometió a Israel y a Judá fue cumplido por medio de Jesús en la cruz. Por causa de lo que Jesús ha hecho, nadie podrá encontrar pecado ni culpa alguna en ti, por más exhaustiva que sea la búsqueda. Vamos a orar. Amado Señor, pongo mi confianza en ti. Ayúdame a escuchar cada día tus palabras, a ponerlas en práctica y a encontrar satisfacción en tu presencia y en tu amor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa añade 2 de Timoteo 3:15, que dice: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria. Ella dice: es muy importante empezar a leer la Biblia y aprenderla desde la edad más temprana posible. Nunca es demasiado pronto para empezar, aunque al principio, al igual que hizo nuestro nieto, simplemente te comas sus páginas. Sí, Señor. Es necesario leer la palabra de Dios lo más pronto posible y todos los días y constantemente, con mucha hambre y sed del Señor. Recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.